Bienvenidos al octavo video sobre la computadora didáctica Synaptec. No voy a hacer tanta introducción porque probablemente viendo la miniatura ya saben de qué se trata este video. Básicamente, hoy les voy a mostrar el primer intento de generar una señal de video con este hardware tan sencillo. Cuando les digo primer intento es porque lo que van a ver hoy no pretende ser la solución definitiva. Es lo que podríamos llamar como una prueba de concepto, un punto de partida sobre el cual empezar a trabajar para lograr algo más complejo. A diferencia de los videos anteriores, en este voy a adentrarme un poquito más en los detalles técnicos, ya que considero que no es necesario entender en detalle el funcionamiento completo de la computadora para entender cómo generar una señal del video. Este video está patrocinado por PCBWay.com, fabricante de prototipos de circuitos impresos desde $5. Lo que están viendo es una señal de video compuesto PAL de 42 x 24 píxeles, en tres tonalidades, blanco, negro y gris. Para lograr esta señal necesito que mi computadora corra a 4 MHz. Para estándares de hoy puede parecer muy poco, pero tengan en cuenta que una Commodore 64 corría a solamente 1 MHz. Habiendo dicho esto, una pregunta muy válida que puede surgir es: si la Commodore 64 con solamente 1 MHz generaba esos increíbles gráficos a todo color, ¿por qué tu computadora no es capaz de generar una señal de video comparable? El tema es que en la Commodore y en casi todas las computadoras de la década de los 80, la señal del video no la generaba el mismo microprocesador, lo hacía un chip dedicado a este propósito. Por ejemplo, en la Commodore 64, este chip era el VIC-2. Otra pregunta que puede surgir es: ¿entonces tu computadora solamente va a generar video a 42 x 24 píxeles? No. Mi idea es multiplicar esa resolución por 4, es decir, 168 x 96, lo que me permitiría imprimir caracteres de 5 x 7 píxeles en 28 columnas y 12 filas. Nuevamente, para estándares de hoy puede parecer poco, pero tengan en cuenta que una Commodore VIC-20 solamente imprimía caracteres en 22 columnas y 23 filas. La Commodore VIC-20 fue la primera computadora con la que aprendió a programar toda una generación, como por ejemplo David Murray, más conocido como The 8-Bit Guy, o Elon Musk. Primero veamos cómo generé esta señal del video y después les cuento cómo pretendo multiplicar esa resolución por 4. Como ya les dije, lo primero que necesitaba era que mi computadora corra a 4 MHz, y créanme que no fue nada fácil. El primer paso fue montar en el protoboard un simple oscilador CMOS de 4 MHz, usando compuertas inversoras tipo Smith-Trigger, un cristal de 4 MHz, dos capacitores de 27 picofaradios y una resistencia de 1 kΩ. La señal en el osciloscopio no era muy limpia que digamos, pero debería funcionar. Conecté este reloj a la computadora, pero no funcionó. En este punto me gustaría hacer una aclaración. No es tan fácil diseñar algo y saber de antemano la velocidad exacta que puede soportar. Para que tengan una idea, a modo de ejemplo, un microprocesador de una línea de productos que corre a 2,5 GHz y uno que corre a 3,5 GHz se fabrican exactamente igual. Recién en el control de calidad es donde se determina la frecuencia de operación. Lo primero que pensé era que el problema podía estar en un circuito integrado, un CD4017, que es un contador Johnson de la familia CMOS. En el diseño original había previsto un 74HC4017, que es básicamente lo mismo pero para la familia 7400 CMOS, y este corre a mayor velocidad que el CD4017. El problema era que no conseguí este integrado en Argentina y me lo mandaron desde China, pero para montaje superficial, por lo que tuve que fabricar un adaptador SOIC a DIP. Lo hice usando la técnica de transferencia de Toner. Este proceso me llevó alrededor de 3 horas y quedó una plaquita horrible, pero que funcionaba. La monté en la computadora y esta seguía sin funcionar. Lo siguiente que se me ocurrió era que el problema podía estar en dos capacitores que tuve que agregar para que funcione la simulación en Proteus. Los desoldé y todo seguía exactamente igual. Ya no me quedaban muchas opciones y dije, bueno, bajemos la frecuencia y veamos qué pasa. En casa no tenía ningún cristal de menos de 4 MHz, por lo que le agregué otro circuito integrado al reloj para dividir la frecuencia por 2, es decir, 2 MHz. Y finalmente la computadora funcionaba bien esa frecuencia. Después de pensar bastante, me acordé de algo muy básico que cualquier electrónico debería saber. La frecuencia máxima de operación depende de la tensión. Justamente los que se dedican a hacer overclocking, una de las cosas que hacen es aumentar el voltaje. Mido la tensión y tengo 4,2 volts, cuando debería tener 5 volts. El problema es que mi fuente de alimentación
es de 5 volt, pero en la entrada de alimentación agregué un diodo como prevención para evitar la inversión de polaridad, ya que una inversión de polaridad puede quemar casi todos los circuitos integrados. Cortocircuité ese diodo y finalmente logré que la computadora funcione a 4 MHz sin problemas. También hice algunas pruebas de lectura y escritura en la RAM a esa frecuencia y no hubo problemas. Por más que la lógica del CPU funcione a determinada frecuencia, eso no significa que la RAM también soporte dicha frecuencia. Me parece importante contarles de estos problemas para que tengan en cuenta que un desarrollo de este tipo no es algo que se diseña, se arma, se prueba, funciona o no funciona. Digamos que es todo un proceso lleno de problemas que hay que ir evaluando e intentar resolverlos de a uno por vez. Ahora vamos a entrar en lo que realmente nos ocupa, el video, y van a entender por qué necesitaba esos 4 MHz. Les voy a explicar cómo generar una señal del video PAL no entrelazada en blanco y negro. Esto puede sonar intimidante, pero no se asusten que es mucho más fácil de lo que parece. Para eso me voy a ayudarle a esta página, voy a dejar el link en la descripción. PAL es el sistema de video de los viejos televisores, esos que usaban el conector RCA amarillo. Significa Phase Alternating Line o línea de fase alternada. Este sistema se usa en gran parte del mundo. En Estados Unidos se utilizan otro muy conocido llamado NTSC. Pero bueno, en Argentina usamos PAL, así que por eso yo uso PAL. Igual no debería ser muy difícil convertirlo a NTSC. Les había dicho señal del video PAL no entrelazada en blanco y negro. Primero veamos qué es eso de no entrelazada. Una señal PAL tiene 625 líneas, a 25 cuadros por segundo. Pero están entrelazadas. Por cada cuadro, primero se transmiten las líneas pares y luego las impares. La señal que estoy generando yo es no entrelazada y solamente tiene 312 líneas verticales, pero a 50 cuadros por segundo. Para generar esta señal en blanco y negro necesito 3 niveles de tensión, menos 0,3 volt para la señal de sincronismo, 0 volt para el negro absoluto, 0,7 volt para el blanco máximo y entre 0 y 0,7 tengo todas las tonalidades de grises. Obtener esos niveles es extremadamente fácil, solamente necesito un conversor digital analógico de 2 bits. ¿Y cómo fabrico eso? Con 2 resistencias. Una de 1 kΩ conectada al pin que voy a usar como sincronismo y otra de 470 ohms conectada al pin de video. Estas 2 resistencias junto a la impedancia interna de 75 ohms que tiene el televisor nos generan estos niveles. Para mandar la señal de sincronismo simplemente dejo los 2 bits en estado bajo, es decir 0. Para el nivel negro, el bit del video en 0, mientras que el bit del sincronismo en 1. Para el nivel blanco pongo ambos bits en alto, y para el gris, el bit de video en 1 y el de sincronismo en 0. Básicamente con estos 4 niveles, o mejor dicho 3, el gris no es indispensable, pero como no tiene costo alguno lo vamos a aprovechar. Y teniendo un estricto control de los tiempos, vamos a generar la señal de video. Esto puede parecer muy difícil, ya que programando a alto nivel es prácticamente imposible llevar control estricto de los tiempos, pero a bajo nivel es relativamente fácil, ya que conocemos perfectamente cuánto demora cada instrucción. Cada línea PAL demora 64 microsegundos. Un cuadro no entrelazado dijimos que tiene 312 líneas, pero no todas son visibles. Las primeras 5 líneas son las de sincronismo vertical, formadas por señales de sincronismo cortas y largas. Las cortas deberían ser de 1,65 microsegundos y las largas de 30,35 microsegundos. Por cuestiones prácticas yo redondeo esos valores a 2 microsegundos para las cortas y a 30 microsegundos para las largas. En el esquema vemos esas señales. Las siguientes 304 líneas son las realmente visibles. Antes de cada línea debemos transmitir 4,7 microsegundos de sincronismo horizontal, que yo lo redondeo a 5 microsegundos, y seguido de esto se transmite lo que se denomina backporch. Durante ese tiempo se transmite la señal de color, pero como estamos trabajando en blanco y negro, simplemente transmitimos el nivel negro durante 7 microsegundos. Repasando, tenemos 64 microsegundos por línea, menos 5 segundos de sincronismo, menos 7 microsegundos de backporch. Nos quedan 52 microsegundos visibles, que es justamente donde transmitimos la imagen. Luego de esas 304 líneas visibles se cierra el cuadro con 3 líneas más de sincronismo vertical. Bien, ahora podemos pasar a ver la computadora. A lo mejor están pensando que la señal del video la voy a sacar por el puerto de salida, que sería lo más lógico, pero como ven no hay nada conectado al puerto de salida. Entonces, ¿de dónde sacó la señal?
lo hago del SIR, que es el registro de instrucciones, y les paso a explicar por qué. Mi computadora requiere de 4 ciclos de reloj por cada ciclo máquina. Si quiero sacar algo por el puerto de salida, necesito 8 ciclos de reloj, ya que por ejemplo necesito pasar la instrucción LDO, que lo que hace es mandar al puerto de salida el byte que hay en la siguiente posición de memoria. En mi computadora, el tipo de instrucción está definido por los 3 bits menos significativos. Por ejemplo, si los 3 bits menos significativos son 0, la instrucción es NOP. Es decir, que la computadora no hace nada, independientemente de lo que pase con los 5 bits más significativos. Si por ejemplo los bits menos significativos son 0, 1, 0, eso le dice a la computadora que se trata de una operación aritmética. Lo que hago es aprovechar los bits 6 y 7 del SIR durante la instrucción NOP para mandar las señales de sincronismo y video, es decir, donde se conectan las resistencias de 1 kΩ y 470 Ohm respectivamente. Este pequeño hack me permite sacar datos de 5 bits cada 4 ciclos de reloj en vez de 8. Si trabajamos a 4 MHz, eso significa que puedo sacar datos cada 1 microsegundo. En lo que respecta al hardware, solamente estoy utilizando un 74HC573, que es un registro octal triestado con latch. El pin de habilitación lo tengo siempre activo, es decir que en la salida siempre voy a tener un 0 o un 1, nunca va a quedar en un estado de alta impedancia. Lo que hago es activar el latch para actualizar la salida. Ese latch lo activo con la señal del 74HC138 que uso para decodificar qué tipo de instrucción es. El 138 tiene 3 entradas y 8 salidas. Dependiendo qué meta en las 3 entradas, me pone en nivel bajo una de las salidas. Por ejemplo, si en la entrada tengo 000, que es la instrucción NOP, me pone en bajo la primera salida, y 0. Mientras que si en la entrada tengo 010, me pone en bajo la salida I2, que es lo que le indica a la computadora que es una instrucción aritmética. Como ven, en el circuito la salida I0, que representa la instrucción NOP, no está conectada a nada, justamente porque esta instrucción no hace nada. Lo que hice fue soldar un cable en la placa de la unidad de control a un pin auxiliar que había dejado disponible por si necesitaba un pin extra. Con ese pin auxiliar activo el latch del 573, pero antes tengo que invertir esa señal, y como estoy corto de circuitos integrados, para eso utilizo un inversor disponible del circuito integrado que utilizo para el reloj. Pasemos a ver el código y espero que quede todo más claro. Por cierto, este código probablemente sea el menos inteligente y menos eficiente que haya escrito en mi vida. No quise gastar muchas neuronas en escribir un código súper eficiente para simplemente probar el hardware. Además, esta ineficiencia ayuda a que sea muy fácil de explicar. El código son solamente 20.238 líneas de ensamblador, y si vemos el archivo binario, prácticamente ocupamos casi los 32 KB de la memoria RAM, y lo que hace es repetir una y otra vez los mismos datos. Súper ineficiente. No crean que escribí 20.238 líneas. Lo que hice fue escribir un archivo de texto y hacer un pequeño script en Python que los une y los repite cuantas veces lo necesite. El primer archivo es el inicio, donde limpio los registros, cargo algunas constantes con los niveles de sincronismo, negro, gris y blanco. Y luego paso las primeras 5 líneas de video. Cada línea de código son 4 ciclomáquinas y por lo tanto 1 microsegundo. Si se fijan, en la línea 1 de video paso las primeras 30 instrucciones de sincronismo y 2 de negro. Luego 30 más de sincronismo y 2 de negro, como lo habíamos visto en el esquema. Luego dijimos que teníamos 304 líneas de imagen. De esas 304 líneas de imagen, de la 6 a la 61 y de la 254 a la 309, mando todo negro. Es decir, que va a haber una franja negra en la parte inferior y superior de la pantalla. Como mi computadora genera el video en el mismo procesador, justamente estas franjas negras es cuando va a hacer todo lo que no sea generar el video. Es decir, que el procesador va a estar ocupado cerca del 70% del tiempo en generar el video, mientras que solamente el 30% del tiempo restante es cuando puede hacer todo lo demás. Luego de esto puedo empezar a transmitir la información de la imagen en sí. Quedan 192 líneas disponibles, pero lo que hago es repetir 8 veces cada línea. 192 dividido 8 es 24, que justamente son los 24 píxeles de la resolución vertical. De los 52 microsegundos que tengo disponibles para transmitir la imagen, solamente uso 42. Es decir, que dejo en negro los primeros 5 microsegundos y los últimos 5 microsegundos. De donde obtengo finalmente los 42 por 24 píxeles que le había dicho en el principio del video.
Modificando lo que yo llamo píxel útil es como genero la imagen. Finalmente paso las últimas 3 líneas, 310, 311 y 312, con el sincronismo vertical, y el archivo termina con un JPI, que es un salto incondicional al loop, imprimiendo una y otra vez la misma pantalla. Este enorme archivo, que casi consume toda la memoria, tarda 11 minutos en subir. Espero que medianamente se haya entendido la explicación. En el curso y con la placa definitiva esto se va a explicar con mucho más detalle. Como les dije, la idea es tener una resolución de 184 x 96 píxeles. A lo mejor se están preguntando, ¿cómo piensa lograr eso? Lo que seguramente muchos piensan es aumentando la velocidad, de 4 MHz a 16 MHz, pero no es así. Para mí, 4 MHz es una velocidad ideal para trabajar tanto con los circuitos lógicos como con la memoria RAM. Para eso voy a robarme un truco de una de las peores computadoras jamás construidas, pero extrañamente más querida, la Sinclair XZ80. Yo admiro esta computadora por su simpleza y su precio, que era de 3 a 4 veces menor que otras computadoras hogareñas de la época. Tenía solamente 22 circuitos integrados, un Z80 como procesador, una ROM de 4 KB, 2 integrados para la RAM de solamente 1 KB, un regulador de tensión y 17 circuitos integrados lógicos de la familia 7400. Como les dije al principio del video, casi todas las computadoras de los 80 utilizaban chip de video para generar las señales de video, pero la Sinclair XZ80 y las posteriores, que eran casi lo mismo como la XZ81, utilizaban el mismo microprocesador para generar el video. La XZ80 tenía un microprocesador Z80 corriendo a 3,25 MHz. Usaba un reloj de 6,5 MHz que se lo dividía por 2 con un flip-flop. Y de esos 6,5 MHz, junto con toda una circuitería, se usaban para barrer los datos de un 74165, que es un registro de desplazamiento de 8 bits de entrada paralelo y salida serial de 1 bit. Es decir, que tomaba 8 bits del bus de datos, con un circuito lógico y parte del código en la ROM, generaba las señales en casi perfecto sincronismo. La verdad que es una solución brillante, simple y elegante. Básicamente voy a robarle esta idea del 74165 a Sir Clive Sinclair, o al ingeniero que lo haya diseñado para él, para intentar multiplicar por 4 la resolución de mi computadora. En el video de presentación de la computadora didáctica Synaptec había planteado la pregunta de cuál fue la primera computadora con la que tuvieron contacto, y tuve varios comentarios de personas que comenzaron con alguna variante de la XZ80, como Andrés Valdivieso, que empezó con una Timex Sinclair 1000, que es la versión norteamericana de la XZ81, o Marcelo Alejandro, que empezó con una Microdigital TK85, que es el clon brasileño de la XZ81. Como siempre, antes de despedirme, les quiero contar cómo va a seguir el proyecto. Primero me gustaría fabricar el circuito de video definitivo, luego una entrada para un teclado PS2, también me gustaría hacer una página web nueva para compartir toda la información, ya que creo que en mi blog quedaría muy desprolijo, y por último me gustaría hacer una demo. Se me ocurre, por ejemplo, el famoso juego de la viborita del Nokia 1100. Y una vez logrado todo esto, hacer el primer curso explicando el hardware y pisar apenas el tema del software explicando el lenguaje máquina, el ensamblador y el código de la demo. Si les gustan estos temas de historia de la computación, les comento que en mi otro canal, Tecnologías Disruptivas, empecé una serie sobre historia de la informática. Ahora sí me despido. Como siempre, si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.